esta entrevista cuando son las 6:17, miércoles 13 de marzo 2024, desde la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Doctor Abuy, bienvenido a la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Estamos aquí conversando con usted. Nos están viendo en el Perú, nos están viendo en Argentina, también en Colombia, pero también en Honduras, obviamente en Guatemala, Centroamérica y en Aviala, porque también tenemos los dos canales abiertos en Aviala. Lo que llamamos Aviala es el continente todo de que corre de norte a sur. Bienvenido. Salude por favor a la audiencia. ¿Quién es Abuy Mfubea? Muchas gracias y bienvenidos también les doy las gracias a la radio por esta entrevista. A Wim Fubea, soy periodista, escritor y activista por los movimientos panafricanistas, orientador del proceso internacional del garveyismo en el mundo hispano. Les hablo desde España, desde Madrid. Y bueno, un conocedor también del proceso africano en Abya Yala. Son países que he conocido y que he visitado en el proceso de construcción de movimientos sociales y de alternativas doctrinales anticoloniales. Así que les agradezco muchísimamente su aportación. Soy nacido en Guinea Ecuatorial, que es un país de África que habla el castellano, y familiarizado con las lógicas históricas de Marcus Garvey y también de gente como Tupac Katari y otras personas que fueron mis mentores en Bolivia, donde pasé una época interesante de aprendizaje del, de la epistemología. Soy un discípulo de profesor Alejo Ticona, de quien le mando un saludo, y demás. Así que estoy a su disposición para hablar del mundo africano y los procesos de liberación que los africanos estamos continuando, no empezando. Hay que conocer que la abolición de la esclavitud no la hicieron los europeos, la hizo Tupac Katari a través del negro Blitas, cuando se levantó en el Perú y declaró la liberación de los esclavos negros africanos. Y esto fue mucho antes de 1800, fue mucho antes de la Revolución Francesa. Entonces, unos lazos históricos entre el mundo negro y el mundo antes llamado indígena y ahora llamado pueblos originarios, y fuera cual fuera el nombre que se le ponga, lo importante es que hay una materialidad concreta que se ha realizado. Y aquí estoy. Muchísimas gracias por vuestra invitación a la radio. La radio es un instrumento importantísimo para despertar a los pueblos. Muchas gracias, profesor Abuy, y gracias por esa presentación tan de complicidad, pero también tan cercano de hermandad entre dos continentes grandes, como decíamos, a nivel territorial y a nivel población del mundo, como es África, Ujú. pero también continentes que nos desconocemos mutuamente, porque como decía en la introducción, de África prácticamente conocemos nada, únicamente los medios corporativos gigantes del mundo nos presentan noticias perversas, caos, Ujú. desorden, secuestros, y decíamos cuál también era la finalidad de agendar de esta manera las noticias. Nos están viendo y estamos transmitiendo este contenido, esta entrevista a través de diferentes canales y gracias a los que nos siguen y a los que también reproducen ello. Profesor, directamente entremos al tema. Nosotros no sabemos por este lado del mundo cuáles son los movimientos sociales más prominentes, significativos en el continente del África. Entiendo que es gigante porque son 54 países. ¿Y cuáles son sus luchas? Por favor. Bueno, los procesos en África comienzan, primero hay que decir que tanto en Abya Yala como en África, nuestras luchas son luchas anticoloniales. Eso es muy importante señalarlo, que son luchas anticoloniales porque el colonialismo, llamado neocolonialismo, como lo bautizó Kwame Nkrumah en ese magnífico libro que está en la editorial Siglo XXI, que pueden leerlo, que se llama Neocolonialismo, última etapa del imperialismo. Y el neocolonialismo es el que agenda las noticias de la forma en que usted lo ha presentado. Caos, catástrofes, golpes de Estado, muertes, hambre, el SIDA, bueno, todas esas formas es la fase, digamos, de
comunicación que el neocolonialismo establece. Y eso no es una opinión, ni usted, ni suya, ni mía, es una constatación de cómo funciona el mundo. El propio Donald Trump lo ha reconocido muchas veces a través de Fox News y otros medios han dicho que la guerra de la narrativa es muy importante. Bien, ¿por qué hay una guerra de la narrativa? Porque hay una contestación social, política. Es decir, la Guerra Fría, bueno, primero vamos un poco atrás, primero fue la esclavitud, sacar a África de todos sus seres más importantes, eh, los trabajadores, los intelectuales, y llevarlos como esclavos, a deportarlos a América a trabajar en las plantaciones para los europeos. Toda esa historia y después llega la parte del colonialismo en África, cuando ya los europeos han sacado todas esas personas, deciden repartirse África a la Conferencia de Berlín de 1884, donde ellos se reparten África como hicieron después de la guerra del Golfo, como hicieron después de la guerra de Ucrania, pues ese tipo de conferencias que se hacen a nivel mundial, y decidieron repartirse África a convocatoria de Otto von Bismarck. A España le tocó el Sáhara y Guinea Ecuatorial en esa conferencia, y el único país africano que estuvo presente pero que no tuvo derecho a tener tierras fue Etiopía. El resto de las potencias europeas, Alemania se repartió Camerún, Togo, Tanzania. Francia se repartió Senegal, Mali, Burkina Faso, Marruecos, Argelia, bueno, el imperio francés. Inglaterra se repartió el imperio del tren, es decir, es el primer imperio donde el tren sale desde Johannesburgo hasta el Cairo, llevando oro, diamantes y demás, ¿no? El Congo se lo repartió Bélgica, no tanto Bélgica, sino el rey de Bélgica, a diferencia de otras potencias coloniales. Bélgica, la colonia de Bélgica, que es 7 veces España, y llena de coltán, diamantes, oro, petróleo, era propiedad del propio monarca, no del Estado. El Estado recuperó la colonia en los años 30, o sea, estamos hablando de 1870. Hay que decir que aunque la conferencia de Berlín es de 1884, la presencia de las potencias europeas ya es de 1400 y pico, la época del esclavismo, entonces ya tienen esas relaciones comerciales y demás. El único país bueno, y también Holanda le correspondió lo que es Sudáfrica, el Cabo, por eso toda la presencia holandesa económica que Holanda tiene en Sudáfrica, ya la tenía desde el siglo XV. Lo que pasa que después lo que llamaba Mao Zedong la contradicción interimperialista entre Reino Unido y Francia, pues hacen que a Sudáfrica se lo arrebaten a los holandeses y se lo quede el Reino Unido después de unas guerras y tal, y demás de los africanos. Hay que decir que en todos esos procesos los africanos no dejaron nunca de resistir. Siempre hubo movimientos de resistencia. Chaka Zulu, ustedes han visto la película de Kunta Kinte, el Ashomar, el propio imperio de Mali, Sundiata Keita en el Mali, el príncipe de Sundiata, que fue el que, antes que Colón, llegó a Abya Yala y estableció relaciones comerciales con los mexicanos, con los pueblos de Mexicas en lo que hoy es Guatemala y parte de México. Y que ya habían elaborado mapas, no lo digo yo, el propio Colón en su agenda de diario tiene esas anotaciones de africanos que ya han hecho el viaje que él está haciendo. O sea, que él quiere hacer un viaje y para que le den dinero, él dice, no, hay unos africanos que ya han ido allí, ya han traído cosas y tal, porque de hecho el cacao que se trae de América ya estaba antes de 1400 en África. Entonces, hay unas relaciones comerciales, es decir, y los propios aztecas, los propios mayas, documentan esas relaciones comerciales, las tienen documentadas, no eran pueblos ágrafos, eran pueblos que tenían una escritura, sobre todo los mayas, que tenían un conocimiento internacional y tenían una relación muy grande y le dicen que cuando Colón llega, los aurocanos en las islas de hoy Santo Domingo y estas,
Dice, no, no, hay unos negros que vienen de otro lado del mar y traen aquí, y cambiamos el oro y hacemos esto y tal, y cacao y tomate y todo eso. O sea, le explican a Colón de que hay una gente que viene del otro lado. Entonces, hay una parte que tiene que ver también con que esos pueblos africanos también en América, cuando España es expulsado por Simón Bolívar y demás, es el Estado eh, latinoamericano, el Estado mexicano, el Estado guatemalteco, el Estado colombiano, el Estado chileno, el que profundiza en la opresión de los autóctonos, de los indígenas y de los negros. Las mayores genocidios contra los pueblos, digamos, en este caso mapuche y demás, se realizan en épocas de la República, no en épocas del Imperio Español. Eso es importante decirlo, porque ellos quieren establecer un modelo de sociedad europea en Argentina, en Chile, atacar a los mapuches, quitar las tierras y profundizar en la destrucción. Entran teóricos importantes como Sarmiento en Argentina, que Sarmiento comparado con Adolf Hitler, pues le queda muy poco en su teoría. Artigas, hay un montón de teóricos de latinoamericanos que nosotros consideramos como próceres, y cuando uno profundiza en su lectura del racismo contra los negros y contra los indígenas para establecer un marco europeo en América, pues uno entiende, ¿no? Las constituciones, las legislaciones, eh, todos los marcos, ¿no? Y de hecho, cuando tuve la oportunidad de conocer a Rigoberta Menchú, que estuvo en Madrid para recibir su doctor honoris causa, era una de las cosas que hablábamos también, lo que hablamos cuando estuvimos en la conferencia de Durban con Rigoberta Menchú y Winnie Mandela, tuvimos una cena y hablábamos de que la gente no era consciente de que la construcción del Estado-Nación había sido también el holocausto de los pueblos, porque al intentar construir ese Estado-Nación, eh, mmm, lo que hacían era destruir prácticamente la cosmovisión de estos pueblos para imponernos una cosmovisión eurocéntrica, europea. Por ejemplo, en Uruguay, Argentina, se pretende que los italianos se bajaron del barco y construyeron el país, que ahí no había nadie. Entonces, claro, ¿cómo enfrentar esta narrativa? Y en el mundo africano, esa situación se vio igual. Los europeos llegaron después de la conferencia de Berlín, empieza la Primera Guerra Mundial por África, por el reparto de África, porque Alemania no, no estaba satisfecha en las guerras imperialistas. Y entonces en estas guerras, luego la academia nos cuenta el origen de esas guerras de otra forma. Por eso la lucha anticolonial tiene que ver también con la lucha contra la narrativa de la Academia Occidental Blanca, que nos cuenta siempre una versión. Por ejemplo, ahora está de moda decir que Hernán Cortés era muy bueno y llegó con un ordenador portátil y se llevó a todos a Facebook, a Perú, porque esa idea de alguna forma de simplificar y de glorificar el colonialismo, que también pasa mucho en África, los sistemas educativos siguen siendo los mismos sistemas educativos que había en la época colonial. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, el sistema educativo es la ley Moyano, que es la ley educativa de España de 1939. Entonces siguen glorificando al blanco, siguen glorificando a los conquistadores y siguen diciéndole a los niños, lo que pasa que claro, ahora más difícil porque hay internet y usted y yo podemos hablar directamente, pero hace unos años cuando no había internet, el mundo africano, en países como Namibia, Sudáfrica, Angola, hay estatuas de conquistadores blancos con los caballos aplastando en las cabezas a los negros, Por supuesto que las sí. calles. Profesor, Uh -huh. son las 6:31, el tiempo no Sí, va venciendo. Gracias sí, por narrarnos esa parte de la historia. Por supuesto que sí estamos de acuerdo, estamos sí. hermanados no solamente en el origen, porque Uh es -huh. el continente madre, de ahí venimos, sino también en nuestra historia, historias inconclusas. Aquí, Uh como -huh. ya continúan los procesos de colonización, colonialismo y colonialidad. Ojo, que los pueblos aquí en el continente, si alguien en Abya desde los pueblos habla de independencia o habla de repúblicas bicentenarias, dígale que está equivocado, porque para los pueblos originarios independencia jamás existió. Existió, Uh como muy -huh. bien lo está reiterando también con solidaridad este Abuy, proceso de colonialismo interno que alguien lo llamó y ese continúa ya por 5 siglos. Profesor, entrando al tema ya Uh central, -huh. en los últimos meses
trascienden las noticias internacionales, golpes de Estado, desorden en Burkina Faso, en Níger, etc. La pregunta es, ¿son golpes de Estado o son procesos revolucionarios de emancipación? No, no son golpes de Estado como los presentan en Occidente. Occidente siempre presenta esos golpes porque son movimientos populares que no son afines a los intereses de Occidente, de Francia, de la Unión Europea. Ustedes se cuenta que el orden de la Guerra Fría nunca se acabó en África. Cuando acaba la Guerra Fría, cae el telón de acero, hay dos cuestiones que suceden, el muro de Berlín y lo que es el apartheid en Sudáfrica. Entonces, Europa, al caer la Unión Soviética, porque Gorbachev comienza a vender pizzas en televisión, entonces los africanos quedan aislados totalmente del contexto internacional porque el miedo que existía del comunismo desaparece. Francia, Europa, le impone a África políticas de ajuste neocoloniales a través de la moneda del franco CEFA, que significa franco de las colonias africanas de Francia. Estas monedas es la economía. Ahora mismo lo que ocurre que en África se está luchando para tener una independencia económica porque Europa sigue depredando los recursos. Un país como Níger, el 79% de los recursos de Níger se los lleva a Francia y Francia le paga poco nada. El petróleo en Guinea Ecuatorial, los diamantes. O sea, Europa vive a costa de África, ¿vale? Esos son los pueblos toman conciencia, los pueblos africanos que durante la Guerra Fría estuvieron con China, con la Unión Soviética, por una cuestión también instrumental de independencia, porque había dos polos. En el momento en que eh, Europa, la Unión Europea entra en guerra, la OTAN contra Rusia en Ucrania, los pueblos africanos aprovechan para hacer eso que decía Malcolm X, cuando los amos se pelean, los esclavos tienen que esperar al amo que quede vivo y a ese machacarlo. Eso lo decía Malcolm X en un principio. Y entonces Rusia, a través de Putin y de toda, pues se enfrenta en Occidente. ¿Y dónde se enfrenta? Con un bate de béisbol en las rodillas de Occidente en África, porque es donde Occidente saca sus recursos, el gas, el coltán, para fabricar los móviles, el uranio, un montón de productos y para ello Europa genera guerras en África constantemente para poder controlar los recursos y para poder tener una incidencia. En el caso de Francia, por ejemplo, Francia llegó a Mali, a Níger y a Burkina Faso supuestamente para luchar contra los yihadistas. Y cuando estos yihadistas han sido detenidos e interrogados, han revelado que es el servicio secreto francés el que les proporciona armas y les ha traído allí a África con el tema de Gaddafi. Usted se acuerda, la destrucción de Libia para desestabilizar África y quedarse con los recursos. Los pueblos africanos, hay una nueva generación de jóvenes, de dirigentes a través de las redes sociales que han tomado conciencia producto de un trabajo que el movimiento panafricanista lleva haciendo durante décadas, desde la muerte de Tomás Sankara, que es la formación de la juventud y las mujeres. Usted se acuerda de una señora que se llamaba Winnie Mandela Mandikisela, que fue una de las grandes referentes en el despertar de las mujeres en toda África en un proceso anticolonial. Eso es lo que está estallando ahora contra las dictaduras que Occidente ha impuesto. Occidente, para controlar África y robarle los recursos, necesita imponer dictadores, que son sus pequeñas marionetas y que tienen, por ejemplo, el caso de Guinea Ecuatorial. Teodoro Obiang lleva 51 años en el poder, impuesto por España, Europa, la Unión Europea, Estados Unidos, que le sostienen. A cambio, él les deja el 79% del petróleo. ¿Cómo un país se va a desarrollar cuando le da a Occidente el 79% de sus recursos petrolíferos? Y el resto va para su bolsillo, para su familia, y el país como está. Entonces estos jóvenes en Mali, en Burkina Faso y en Níger es donde ha habido los levantamientos y que han destituido a los gobiernos prooccidentales. Europa viene y les vende a los negros la democracia, pero luego no la practica. Y los negros dicen que no queremos la democracia, queremos libertad. Entonces, en las élites neocoloniales africanas que estudian en la Sorbonne, en París, en la Complutense, en Oxford, pues son las élites que gobiernan, corruptas, con un montón de dinero, tienen un montón de casas en Europa, mansiones, tienen dinero en bancos. Entonces, estas son las élites que estos movimientos de liberación, de levantamientos, han destituido. Por ejemplo, el presidente Bazoum, presidente de Níger, eh,
bueno, que iba de muy musulmán a la Meca, pero luego su dinero lo tiene en un banco católico como el Espíritu Santo, ¿vale? Para que entendamos todas esas contradicciones de estas élites y claro, automáticamente Francia, la Unión Europea, España acuden en defensa de Mohamed Bassoum porque es el que gestiona todos los recursos de Níger, es el mayor productor de uranio y Francia necesita el uranio para su guerra armamentística, para la luz, para eliminar la Torre Eiffel. Y sin embargo, el pueblo de Mali no tiene luz con todas esas circunstancias. Burkina Faso ya tiene una tradición similar con Tomás Sankara en los 80, que lo mataron. Entonces, los estudiantes, las mujeres y los panafricanistas son los que están al frente de estas revoluciones y están vigilantes de los militares, porque los militares nunca, ni en Abya Yala ni en África, fueron amigos del pueblo. Pero hay una tradición que viene de Tomás Sankara y otros Nasser y otros militares, Zamora Machel, que asumieron el papel popular durante la época de la Guerra Fría y la polarización. Sabe usted que en África había dos bloques, el bloque de la CIA, que era de Mobutu, y el bloque de los países no alineados o países vinculados a la Unión Soviética y a Cuba, que era el de Zamora Machel, Marián Guabé, y era un enfrentamiento. Ahí la guerra de Angola, la guerra de Etiopía, todas eran las guerras entre Rusia y Estados Unidos en suelo africano con otros actores. Entonces ahora, como ha vuelto otra vez, en este caso con China, que China ahora es el enemigo de Estados Unidos, entonces Europa y Occidente están preocupados porque China ha ganado el espacio económico en toda África y Rusia. Entonces, Europa y Estados Unidos se ven desplazados por China. Entonces, lo primero que hicieron es traer ingentes cantidades de grupos yihadistas de Qatar para destruir Libia y llenar todo eso. Desde que las tropas rusas llegaron a China, llegaron a África, el índice de los yihadismo y del terrorismo talibán ha bajado en un 37%. Y nos decían los europeos que era imposible, que no, que esto es una cosa endémica del propio africano, que se odia. Claro, porque Occidente necesita de esa desestabilización para tener los recursos, para generar una opinión pública de desinformación y al mismo tiempo para imponerle un embargo a un país como Níger, que según las Naciones Unidas es el país, uno de los países más pobres del mundo, y Europa, la Unión Europea le ha establecido un embargo, peor que el de Cuba, peor que el de Haití. ¿Por qué? Porque se quiere quedar con los recursos y lo que dicen los regímenes que han llegado al poder es que tienen que negociar los nuevos contratos, porque esos contratos se firmaron con los gobiernos afines. Por ejemplo, Gabón. Gabón es un estado títere de Francia. Cuando los políticos franceses necesitan dinero van a Gabón y el dictador de turno se lo da a cambio de que él haga lo que quiera. Gabón es una potencia petrolífera, está la OPEP. Costa de Marfil es lo mismo. Para ilustrar, porque tenemos poco tiempo, decir brevemente que en los años 60 hubo dos procesos diferentes de independencia. Usted sabe que los africanos fueron los que fueron a derrotar a Hitler en París. Entonces, De Gaulle prometió a los africanos, a los vietnamitas y a los árabes la libertad si ayudaban a sacar a Hitler y a los nazis del poder. 2 millones de soldados africanos fueron a Francia a luchar, a Europa, a Alemania, murieron en los campos. Una vez que se acabó, Francia ya no quería cumplir su promesa, entonces en Vietnam Ho Chi Minh los echó y empezó la guerra de Vietnam. Los árabes en el norte de África, el FLN en Argelia se levantó con Franz Fanon, todo esto que ustedes saben, y empezó la guerra. Y en el África Negra, pasó prácticamente lo mismo que Francia comenzó a matar a los líderes y a poner a líderes títeres y nunca hubo una independencia como tal porque las tropas francesas siguen desde entonces. Los países africanos nos impuso la moneda, una moneda que no podemos manejar y cualquier líder que quiere hacer una moneda nueva lo matan. Gaddafi, Olimpo, Tomás Sankara, Lumumba, en fin. Entonces, en este momento hay una tradición de descolonización de esas relaciones económicas. En Sudáfrica, el partido que surgió como expresión de las ideas de Winnie Mandela se llama Luchadores por la Liberación Económica. Así es como se llama el partido. ¿Por qué? Porque Sudáfrica es el mayor fabricante de diamantes, pero esos diamantes se hacen en Amberes. Costa de Marfil es el mayor fabricante de cacao, pero Suiza es el que maneja el chocolate.
Sudáfrica es el mayor fabricante de naranjas, pero Holanda es el que las vende en el mercado internacional como de Holanda. Por ejemplo, España es uno de los grandes productores de aguacates. ¿Qué significa eso? Significa que los productores los que producen aguacates en Camerún, en Guinea y en Guatemala se mueren de hambre, porque es un mercado liberado, pero sin embargo la Unión Europea y el Estado español financian a la agricultura suya y a los nuestros dicen que hay que estar en un mercado de libre mercado. Entonces es una competencia muy desleal y al mismo tiempo lo que está pasando es esta constatación de movimientos en Mali, en Níger, en Burkina Faso, que son los que están a la vanguardia, se han levantado frente a esos gobiernos títeres de Occidente y a las políticas que Occidente, la famosa cooperación que Occidente impone a, los, a, a estos países. Profesor Rabuy, muchas gracias por toda esa información enciclopédica que nos deja usted en este contenido. Son 6:43 por Uh -huh. aquí. Estamos conversando desde fuera del asfalto, intentando comprender esta relación que tiene que existir, por lo menos informativo y ojalá organizativo, entre dos continentes gigantes como es Abya y África, África y Abya, desde Radio Victoria, la voz de los pueblos, conversando con el profesor Abuy Mfubea desde, en este caso, Madrid, pero él es de Guinea, indicaba. Eh, Entrando ya al último punto, y estamos de acuerdo que el Uh -huh. imperialismo canalla continúa en este momento en los dos continentes y todo lo que usted narra es escalofriante, por decirlo de alguna manera. ¿Qué podemos hacer los movimientos sociales? Porque Radio Victoria es expresión de fuerzas populares plurales, en este caso en Guatemala, pero también con aspiración de constituirse, digamos, en una referencia a nivel continental. ¿Qué podemos hacer los movimientos sociales, los movimientos sociopolíticos que estamos luchando en este lado del mundo, en esa vía de Yela, y en el otro lado del mundo, que es África, para poder sacudirnos de estos imperialistas canallas que nos siguen saqueando en este momento? ¿Qué podemos hacer, profesor? Yo creo que lo primero que hay que hacer es seguir documentando a la población sobre la relación con África, a seguir haciendo esa radio que hacen, combatir la narrativa colonial occidental, que es hegemónica en los medios. El medio de comunicación tiene que convertirse en un instrumento pedagógico para revertir esa narrativa, porque nuestra gente es víctima de esa narrativa en televisión, en el cine, en la moda, en la música. Entonces, constantemente el imperio se impone a través de y también tener contacto mantener este contacto con los movimientos. Hay un movimiento, la Cuarta Internacional Panafricanista, está en este momento en Mali, en Níger, en Burkina Faso. Hay compañeros como que están trabajando en el terreno en Senegal, en Mali, en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, y el darle voz también hay muchos presos políticos que están en las cárceles en esos países y que la prensa occidental no le importa. La prensa occidental no pretende cuestionar si se mueren 10.000 negros en la valla de Melilla o si mueren en el mar. Pero esos negros, hay que explicar a la población que las playas de Senegal han sido privatizadas por las empresas francesas y los jóvenes senegaleses que eran pescadores se ven obligados a coger un bote e ir a Estados Unidos, como tantos guatemaltecos se van a Europa, se van a la valla de Trump, ahí a México. Es el mismo fenómeno. Es decir, y hay que tratar de hacer una constante, digamos, relación con África. Es decir, a partir de los levantamientos como este verano, ha habido medios de Argentina, de México, de Chile, que están tratando de informar sobre África, presentarlo en público frente a la tendencia occidental de negar la historicidad de los africanos, de negarles capacidad de diálogo, discurso y al mismo tiempo presentar todas las manifestaciones de África como caóticas y de guerra. Yo creo que el trabajo que están haciendo es muy importante y los movimientos sociales africanos necesitan voz y sobre todo un mundo como el mundo hispano, donde hay casi 600 millones de personas que hablan castellano. Es muy importante tener esa voz en con África. Yo estoy muy agradecido y también estoy muy identificado porque gracias a que soy doctor honoris causa por la Universidad Indígena de Bolivia, lo que me permitió conocer de cerca el proceso y el trabajo que los
los compañeros de Aviala ya la habían hecho durante décadas, durante 30 años previo. Lo que ha pasado, lo que esta radio y lo que usted está hablando es producto de un trabajo muy anterior, cuando los zapatistas, incluso Leonard Peltier, el movimiento indígena norteamericano, yo conocí cuando era corresponsal en Nueva York para el diario Resumen Latinoamericano, otros procesos en Perú, en Colombia, o sea, hay procesos importantes donde los africanos tenemos que ser parte central no, de la discusión afrocéntrica, no como nos presentan siempre como centro-periferia, no como periferia la discusión de la economía mundial, porque la economía mundial depende principalmente de eso. Europa hay una confrontación, China, Rusia y la OTAN, Europa, la Unión Europea, y esa confrontación donde nosotros, tanto Abya como África, estamos en el centro de esa confrontación, porque las economías de esos países dependen de África. Ahora Europa, después de que Estados Unidos ha destruido el gasoducto ahora pasa por Nigeria, Argelia y Marruecos. Entonces van a provocar alguna guerra allí para que haya cualquier tipo de situaciones y quedarse con el gasoducto, porque Europa no se puede permitir, no quiere pagar el gas al precio que tiene que pagarlo. Si el litro de gas vale 40 euros, lo quieren pagar a un euro o a 0,50 céntimos de euro. Entonces, esa es la labor de los movimientos en este momento sociales, es hacer ese papel no solamente de denuncia, sino de pedagogía, de explicación y constancia sobre la relación de África, la historicidad. Cada vez hay más libros que se traducen en América Latina y siempre hubo un proceso editorial en América Latina sobre África y conectar con los movimientos sociales africanos que están en América Latina, que están en Colombia y tal, para que podamos hacer ese esfuerzo conjunto primero, de una unidad temática, sin alejarnos mucho de la dispersión, porque el occidente y la propaganda dispersan a los negros con mucha información, música, folclore, no sé qué, ta. Entonces, con eso ellos aprovechan para hacer sus negocios, porque países como Guinea Ecuatorial, que no llega a una población de 3 millones de habitantes, con una producción de petróleo inmensa, pero claro, los contratos que tiene ExxonMobil con Guinea Ecuatorial, los que tienen la CEL, es imposible que esas sociedades puedan progresar. Y también una cosa que tienen que hacer los movimientos sociales, y ya termino, es desenmascarar y denunciar a esa élite negra africana que es cómplice de esos procesos neocoloniales. Porque como usted sabe, los blancos no llegaron a América, a Abya Yala ni a África con un fusil y dijeron, entréganos a tu gente. No, tienen siempre intermediarios, tienen malinches que trabajan para ellos y esas personas siguen cumpliendo ese papel en la opinión pública. Usted los ve en los bancos, en la televisión, los ve en las secretaciones diplomáticas y constantemente haciendo negocios para vaciar de contenido a esos pueblos y que ellos... De hecho, mire, un ejemplo para la audiencia es que todos los presidentes de Senegal hasta ahora, cuando dejan el poder, se van a vivir a Francia. No mueren en sus países. Se van a vivir a Francia porque son franceses, son funcionarios que han venido a proteger una plantación de su amo y cuando termina su trabajo viene otro capataz y ellos se van a vivir a Francia. Ojo, desde Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, todos ellos se van a vivir a Francia porque Senegal es la joya de la corona del imperio francés. Ahí estuvo la capital cuando los nazis, cuando Hitler invade Francia, la capital se traslada a Senegal, a San Luis. Ahí estaban De Gaulle y todos. Y esa es la mentalidad que se tiene. Entonces el ejército francés en África pues intervienen. Lo que pasa es que esta vez no han podido intervenir porque están los Wagner, pero su objetivo era invadir Mali, intervenir, destruir el gobierno, matar a la gente y quedarse con los recursos. Entonces, esta contradicción interimperialista tenemos que aprovecharla y como decía Malcolm X, cuando los amos se pelean, hay que estar uno con los brazos cruzados, al que queda vivo es al que uno tiene que darle el cuchillo, decía Malcolm. Entonces hay que esperar, hay que fomentar esa contradicción interimperialista
para que en ese marco de confrontación África tenga voz y tenga sentido. Agradecer muchísimo la labor que ustedes hacen y la oportunidad que nos dan. Juro, manda chino su. Profesor Abuy, muchísimas gracias. Son 6:51 minutos. De esta manera cerramos esta transmisión. Nos deja entonces algunos desafíos. En primer lugar, nos plantea el profesor pedagogía de la emancipación, por un lado, entre pueblos. Otra cuestión, desenmascarar a los dirigentes locales serviles al colonialismo en los dos continentes. Otra tarea que nos deja el tema de la unidad temática, no dispersarnos. Desafíos que nos dejan en este abordaje, movimientos sociales en el África, desde Radio Victoria, la voz de los pueblos. Profesor, muchísimas gracias, amigas y amigos, muchas gracias a ustedes. Mañana, cuando el reloj marque las 6 de la mañana, estaremos abordando el caso de Juan Orlando Hernández, el gobernante que reinó como león en Honduras, Honduras. protegido por Estados Unidos, ahora llevado encadenado hacia Estados Unidos, a cadena perpetua fue condenado. Sobre eso hablaremos, sobre narcotráfico en los estados de Centroamérica, específicamente en Honduras, mañana a las 6 de la mañana. Hasta entonces, chao, chao.